buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien. Acá holgazaneando, según Sí, el presidente ¿verdad? de la República, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, hoy quería hacer un comentario con relación a un par de cosas que ha estado diciendo. El presidente Horacio Cartes tiene la característica de guardar silencio la mayor parte del tiempo. Casi no da conferencias de prensa, salvo una o dos veces cuando en realidad no es que da entrevistas, sino que sencillamente se comunica con la gente con estos spots que pasan en casi todos los canales y él lee los prompters, que a veces tiene problemas y está más arriba, más abajo, más al costado, bueno, en fin. Las pocas veces que el presidente habla, lo hace en algún momento en donde está muy exaltado o si está haciendo campaña. Lleva 2 años Horacio Cartes y a veces nos da la sensación, no sé si ustedes recuerdan, hay una película clásica de terror con Jack Nicholson, El Resplandor. Es una historia una película de los años 80 de Stanley Kubrick. En esa película, un hombre, un escritor, que intenta escribir su primera gran obra, es invitado, le hacen una propuesta, de hacerse cargo de un hotel en donde el inquilino anterior se volvió loco y mató a la familia. Típica historia de terror. El hombre, pese a la tragedia, decide ir hasta el lugar y vivir allí con la familia. Y pasa lo que ocurre en estas historias, solo que aquella vez tenía otro saborcito porque, bueno, era la primera vez que alguien desarrollaba la historia y aparte el talento inconmensurable de Jack Nicholson. El hombre comienza a repetir exactamente las mismas acciones, a cometer los mismos errores que el inquilino anterior. Lentamente se va convirtiendo en la pesadilla que fue el asesino que estuvo antes. Al final de la película vemos a un Jack Nicholson totalmente distorsionado, absolutamente delirante, hacha en mano buscando a su familia para matarla como ya había ocurrido anteriormente. En la historia, uno asiste a la degradación del personaje. Es él el que va perdiendo la cordura porque está frustrado, porque no puede escribir la novela que quiere, por su propia mediocridad, por una dependencia del alcohol que no quiere asumir y necesita a quien echarle la culpa. Y siempre tiene el fantasma de lo que hizo el que estuvo antes. Y finalmente termina haciendo todo lo que hizo el que estuvo antes. Y termina con la misma locura. Cuando nosotros asistimos a la lenta degradación de los que ocupan el Palacio de López, a veces tenemos la misma sensación. Horacio Cartes, que entró como un hombre bastante tímido para hablar, comienza a tener los mismos desbordes que tuvieron otros que estuvieron en el Palacio. A veces lo escuchás y decís, ¿está cuerdo este señor? Tenga cuidado, señor presidente. Puede que el lugar que usted está habitando esté maldito y todos terminamos asistiendo a una película de terror. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Bienvenidos. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, voy a saludar a los miembros del equipo. Toto viene con su silla, como corresponde. Hola, Adrián. Sí, yo Por traigo... favor. Estoy acostumbrado a vivir en espacio pequeño, entonces cada uno tiene que llevar sus cosas. Me dijeron que te dieron un aumento porque ahora sos utilero del programa. Sí, también. Parece bien. Alguna También. utilidad teníamos que encontrar. Algo Ahora había es que utilero. hacer. Algo había que hacer. Estamos muy Bueno. al pedo. Sí. Vamos a hacer un comentario sobre el tema. Muy porque al pedo, dije, no en pedo como el presidente. No, jamás. Por favor. Qué falta de respeto. Bueno, Katy Belli, sos feliz. Se hicieron las elecciones en la Argentina. Se hicieron. Sorpresa. Tanto que hablamos de las elecciones en Argentina. Efectivamente, y hubo sorpresas porque, bueno, ya todos saben que las encuestas fallaron
nadie pensaba que Macri se iba a acercar tanto a Daniel Scioli, el candidato del oficialismo, y mucho menos que una mujer relativamente joven, proveniente del conservadurismo que encarna Mauricio Macri, iba a alzarse nada menos que con la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral de la República Argentina. Bueno, quedó para segunda vuelta 22 de noviembre. Lo que muchos se preguntan, ¿qué va a pasar? Desde luego, Scioli y Macri van a disputar esa elección, pero esto va a traer cambios al Mercosur, Claro. va a traer cambios a la Que es región. lo que nos interesa, en ¿Qué es lo que definitiva, nos ¿no? interesa? Bueno, va a traer cambios porque ahora la situación en el Mercosur está muy trabada internamente, porque lo político se ha sobrepuesto a lo económico, que era el principal objetivo de Mercosur, y también porque ni siquiera las negociaciones externas pueden avanzar, entre otras cosas, por responsabilidad del gobierno argentino, como es la negociación con la Unión Europea. Todo este panorama puede ir variando de acuerdo a lo que pase el 22. Una fecha muy importante, una semana después de nuestras De las elecciones elecciones municipales. Bueno. Así que vamos a analizar un poco esto y ver el impacto que tiene en Paraguay, en la región, y bueno, qué resultados podemos esperar. Y como factor externo o efecto colateral, cae el mito de las encuestas, ¿verdad? Con Claro. esto, que acá también ya se está empezando a Bueno, sí, en utilizar realidad el hay que decir que discurso. hace rato ya las encuestas... Claro, dejaron Claro. de ser. Lo Sí, que propusieron algunos políticos ahora, pero muy en caliente en Argentina, Claro. por supuesto, es que se declare quién solventa una encuesta. Está bien. ¿Verdad? Está, Como que para interesante. saber- Está la encuesta de fulano Claro. tal, la pidió el Claro. Partido Liberal. Pagó el Exacto. Partido Liberal. O la Exacto. pagó fulano. O la Me pagó parece el bien. presidente, o la Buen pagó O quien sea. Mario Ferreiro, o quien sea. O el ¿verdad? periódico o el medio que lo va a publicar. Exacto. Totalmente. Que parece que es interesante. Bueno, vos sabés que lo que no es nada interesante es lo que ocurrió en Cerro Porteño. ¿Qué? Ayer, plena tarde, viene un grupo, o llega un grupo de barras hasta el club. Dice, entramos a Jonathan. ¿Y dónde está Jonathan? En este cajón. Y queremos entrar a velar a Jonathan, que es integrante de nuestra barra. Queremos entrar a velarlo en el club. Porque él es cerrista. Él es fanático y murió siendo hincha de Cerro y venimos a hablarlo acá. Primeramente se dijo que no dejaron ingresar a nadie. Hay otra corriente informativa que habla que dejaron entrar a un grupo, quisieron entrar más, entraron con el cajón y eran alrededor de 30, quisieron entrar 400. Es ahí en donde se desborda la situación. Terminan atropellando las instalaciones del club, llegan hasta la zona conocida como La Ollita, que es la cancha alternativa que tiene Cerro Porteño, destrozan todo el lugar y como sistema de emergencia tapan todas, por la administración del club, digo, tapan todas las bocas de venta de entradas, se cierra y termina el primer día de ventas de entradas así, con un muerto dentro de Cerro Porteño, con un cajón y la policía después entrando. Ese fue el primer día de venta de entradas. Hoy ya se normalizó la situación, pero independientemente de eso, la investigación continúa, porque esto puede llegar a tener alguna derivación en el clásico si es que una de las hipótesis que se maneja hasta el momento toma fuerza, que es un enfrentamiento entre fracciones de Barra de Olimpia y Cerro Porteño el domingo pasado, que termina con el un saldo fallecimiento fatal. de este Que muchacho no de 20 trascendió, años. que no trascendió. Que no trascendió. De 20 años, que nos enteramos todos que falleció de una manera un tanto violenta o de una manera violenta porque ellos fueron a atropellar el club. Si eso no ocurría, no nos hubiéramos enterado. Incluso los registros no se van a enterar porque es un chico que ni siquiera tiene cédula de identidad. Bueno, a ver, vamos a después seguir hablando, por supuesto. Tenemos hoy muchos temas. Un comentario que quería hacer nomás para cerrar. Lo del presidente de la República, que cada vez que habla mete la pata, Cartes. Hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? La última fue para intentar denostar contra Mario Ferreiro. Dijo que Mario recién ahora va a trabajar. Sí. Toda su vida no trabajó, hizo periodismo. Fantástico. O sea, va más allá de que en realidad a nosotros no nos preocupa demasiado si el presidente cree que trabajamos o no. Pero creo que siendo él el jefe de Estado debería respetar algunas cosas. Por ejemplo, le recuerdo que un holgazán como Pablo Medina, alguien que seguramente no trabajaba porque solamente hacía periodismo, lo mataron por denunciar a gente que hoy está prófuga, que se espera que se lo traiga, y que tenía vínculos con algunos de los amigotes que usted tiene, señor presidente. Alguna diputada que aparece en la foto abrazada con usted y usted no tiene problema. Bueno, los vínculos de esas personas con la droga, con la delincuencia, con el crimen, lo hacía un haragán como Pablo Medina.
¿Alguna vez usted tuvo como socio, por lo menos socio comercial de su banco, a Fat Yamil, un señor que estuvo vinculado con el crimen de otro Aragán, Leguizamón? ¿Se acuerda? Hay un busto para él. Claro, porque el hombre se pasaba rascándose el ombligo. Debería tener cuidado, si es presidente, cuando hace declaraciones. El trabajo intelectual también es trabajo. La gente que escribe está trabajando. García Márquez no estaba al pedo, por eso escribió todo lo que escribió. El trabajo intelectual es importante, señor presidente. Sabemos que a usted el producto de ese trabajo no le interesa demasiado. Es difícil que haya leído 15 líneas sin aburrirse, pero hay gente para la que es importante. El mundo se construye sobre las ideas y las ideas son la producción del trabajo intelectual. Mal que le pese, no solamente vendiendo cigarrillos se hace patria. Hacemos pausa y ya volvemos. Bueno, señores, uno de los grandes temas, varios temas de la semana, todos tienen que ver con escándalos en los diferentes municipios. Y en todos estos casos, por supuesto, el Ministerio Público está investigando. Ahora, pasaron varias cosas. Con el caso de Lambaré propiamente, estoy yo acá con la fiscala Blanca Agüero. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes recordarán, el martes pasado nosotros tuvimos una comunicación con Blanca Agüero. Un grupo de inadaptados fueron a atacar el local del Ministerio Público y con consignas, pancartas, lo que fuere. Evidentemente son operadores políticos del intendente de Lambaré Cárdenas. Yo no voy a hablar del caso en particular porque obviamente eso podría eventualmente afectar la investigación y aparte no quiero que te saquen como están queriendo hacerlo. Pero sí quería preguntarte, Blanca, aprovechando esta circunstancia tan particular que tuviste que vivir y que hay varios casos que involucran a políticos, hoy, un fiscal, ¿tiene garantías para investigar a un político? Ninguna. No tiene ninguna garantía. La independencia del Poder Judicial en el Paraguay es una utopía total. Y eso se debe a la conformación o a la designación, la forma de designación de los magistrados. Nosotros venimos del Consejo de Ternas del Consejo de la Magistratura, donde están integrantes del poder político. Sí. Y mientras la Constitución Nacional todavía consagre esa situación, eso va a ser siempre una utopía. Solamente cuando alguna vez en el Paraguay se han designado 8 o 9 representantes, solamente necesitamos 9 personas honorables. Creo que de 7 millones podemos lograr encontrar 9 representantes honorables, personas con acabada... En estas instituciones, decís. En el Consejo, no digo que las que están no lo sean, no, son personas... Pero hay influencia política. Pero el problema está en las influencias políticas porque hay representantes de las cámaras, entonces indefectiblemente, aunque el proceso de selección es muy bueno, porque nosotros somos los que más pasamos por exámenes y todo lo demás, siempre hay injerencias políticas. Entonces es muy difícil. Lo que pasó el otro día con mi colega Valeriana Ferreira, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, ella es fiscal antidrogas, sí. Está trabajando en una zona donde es muy evidente que esa problemática existe, no tiene ninguna seguridad. Y ella fue agredida físicamente por la esposa. Físicamente por la esposa, nada más y nada menos que de un diputado. No solamente la esposa de un diputado, sino que además es abogada. Es decir, se espera de una abogada que no cometa este tipo de hechos, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos trabajando muy cercanamente con el presidente de la Asociación de Fiscales, el doctor Ariel Martínez, con quien se está tratando de que ya en noviembre, ahora se plantea muy prontamente en la Cámara de Senadores, un proyecto de carrera fiscal, ¿verdad? Para ver si es que de esa manera se puede garantizar la autonomía, tanto la autonomía como la independencia del Ministerio Público. Hoy todavía eso no es una realidad y es muy difícil trabajar porque... O sea, si vos aceptás un caso donde está un político influyente, tenés casi la certeza de que te van a joder en algún momento. Y hay presiones, siempre hay presiones. De hecho que la ley tampoco va a garantizar el 100% de que uno no reciba presión. Claro. Pero sí, porque eso finalmente siempre depende de las personas, de la calidad de la persona. Pero va a ayudar para que ese fiscal nazca, digamos, sin tener que agradecer a un sector político
Porque yo conozco muchos fiscales muy buenos, honestos, que quieren trabajar, que quieren, pero nacemos atados. ¿Me comprende? Nacemos atados. Entonces, cuando uno quiere desatarse de ese poder que lo llevó hasta ese lugar, entonces empiezan los ataques. Tampoco la sociedad civil está todavía, hoy puedo decir, todavía no está lo suficientemente madura como para salir a defender instituciones. No solamente para salir a defender, sino para entender que todas sus autoridades pueden ser pasibles de una investigación penal. Desde el presidente de la República, dice la Constitución Nacional, hasta el último ciudadano tiene que entender que somos pasibles de ser investigados, más aún los que estamos en sillas de autoridad, todavía más, ¿verdad? Entonces deben funcionar las instituciones. Del Consejo de la Magistratura debe salir representantes del poder político, del jurado de enjuiciamiento de magistrados deben salir representantes del poder político. O sea, pongámoslo así, si queremos un ministerio público que funcione, sobre todo cuando los involucrados son políticos, tenemos que reformar la Constitución. La Constitución, no hay otra. Si eso no sucede, esto va a seguir siendo un sueño. O sea, nosotros somos cándidos si suponemos que alguno de estos políticos va a terminar preso. Mire, yo no llegaría a ese extremo, pero lo que sí puedo decir cerca. Con toda certeza es que a ese fiscal y a ese juez le va a costar muchísimo llegar a hacer justicia. O sea, y si llegas a condenar, si conseguís la condena de uno de estos políticos, quedás marcada después. Y la verdad que eso se puede decir que sí. Muchos fiscales y jueces salieron ya por eso. Sí, claro. Muchos ya salieron, y en la actividad privada, porque de lo contrario, pero es que se tiene que empezar, se tiene que hacer, se tiene que empujar. Nosotros de la Asociación de Fiscales lo estamos haciendo, estamos intentando romper con toda esa estructura de años, porque la seguridad jurídica es necesaria para el desarrollo de un país. Por eso es que todavía no vemos inversores, ¿verdad? Que vengan, porque si se le pega en este país a un fiscal, o un juez. Claro, entonces, ¿cuánto más? Claro. Entonces, No, la seguridad jurídica está comprometida. La democracia hoy está comprometida. Para que la gente entienda, no te digo en este caso en particular y no te voy a pedir nombres tampoco, ¿verdad? Dejemos, digamos, en general. Sí. ¿Recibiste, durante el tiempo que trabajas, recibiste presiones, amenazas? En este caso, presiones políticas, yo particularmente no las recibí. Ya dije varias veces, tengo la gracia de que aquellos que en algún momento confiaron en mí, en mi partido, han tenido la altura de no llamarme, ¿verdad? Siempre ha sido así en mi caso. ¿Vos sos colorada? Yo soy colorada, sí. Sí, soy colorada. Porque por ahí dijeron de que te vieron con los liberales, no sé qué haría con ellos, si sos colorada. Ni siquiera tengo en mis ancestros de ningún pariente liberal, ¿verdad? Todo lo contrario. Por eso es que dije al principio que lamentaba mucho, porque realmente lamenté mucho tener que imputarle a una persona de mi partido y lo digo con el alma porque fue así, pero era lo que estaba ahí, estaban las evidencias, así que no había otra cosa que hacer. Y de hecho que cuando nosotros llegamos al Ministerio Público o en la magistratura, debemos de sacarnos toda nuestra investidura, todo aquello que tenga aparejado algún tema político, ¿verdad? Así que... ¿Y qué pasó ese día de la patoteada? Porque, mira, uno ve las películas, no hemos tenido la oportunidad de vivir afuera mucho tiempo, ¿verdad? Pero la majestad de la justicia es algo que se respeta en los países desarrollados, sean jueces o fiscales. O sea, a nadie se le ocurre siquiera insultar a un fiscal, ya ni digo hacer una manifestación y intentar entrar en sus oficinas. O sea, eso es un acto vandálico donde todo termina preso. Sí, tengo conocimiento que se hizo la denuncia, está la denuncia hecha. Y lo que falta es que, bueno, se le dé andamiaje a eso, porque eso es lo que... Resulta que por la impunidad de tantos años es que la corrupción puede continuar creciendo. Cuando dejen de ser impunes estas cosas, claro, es que vamos a frenar y ya ninguna persona va a osar lastimar o pretender hacer una cosa de esta. O si no, no vamos a poder avanzar y el país va a estancarse. Quiero cerrar. ¿Quieren alguna pregunta, Toto, Adrián? No, la verdad que nos quedamos realmente estupefactos cuando una representante del Ministerio Público, que es justamente por la Constitución representante de la sociedad y de los intereses de la sociedad, emite conceptos tan fuertes como los que dice la fiscala Blanca Agüero, en el sentido de que la independencia del Poder Judicial es una utopía total, de que la seguridad jurídica y la democracia están comprometidas. Es decir, cosas que todos conocemos, pero que cuando alguien que está afectado en su función
lo reconoce públicamente, es porque algo tenemos que hacer para transformar la realidad, porque con esta matriz no llegamos lejos, ¿verdad? Yo quiero decir que desde la Fiscalía General del Estado he recibido toda la ayuda necesaria y el apoyo, porque eso es importante también decirlo. Sin embargo, hasta ahora la Corte no define la situación en esa causa y como no existen plazos para la Corte tampoco, entonces es por eso que está un poco varado todo. Bueno, no te voy a robar más tiempo, Blanca, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida vamos a hablar de un tema que es fundamental. Hay gente que tomó a la chacota esta historia del intendente de Limpio y de la filmación que hicieron y de la figura del acoso sexual. ¿Qué supone un acoso sexual? Hubo demasiada gente juzgando a quien presumiblemente es la víctima. Acá estamos hablando del acoso sexual como si fuera un deporte, como si esto siguiera siendo un estado feudal y el funcionario electo tiene el derecho de pernada. ¿Sabes lo que es eso? Cuando el señor feudal podía acostarse con todas las mujeres antes de que tuvieran en su primera noche. Ese tipo de boludeces todavía está en la cabeza de la gente. Vamos a hablar del tema enseguida. Pausa, ya volvemos. Mil gracias. Bueno, primero que nada, Enrique, ¿quién nos está apoyando? Estamos presentados por Tigo. Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacelo fácil. Gracias, Enrique. Bueno, les cuento, estoy yo con Oliver Hummers. ¿Así está bien? Hummers. Oliver Hummers es abogado de Gladys, la joven que aparece en el famoso video del intendente de Limpio. ¿Qué tal, Oliver? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y está también con nosotros Sonia von Leppel. Ella es abogada feminista. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿abogada feminista? ¿Está bien dicho? Sí, está bien, ¿verdad? Soy abogada y soy feminista. Y sos feminista, perfecto. Militante. Vamos a hablar enseguida vamos a hablar contigo de esta figura que la gente todavía no entiende, que es el acoso sexual, en qué condiciones se da y sobre todo el escenario que tenemos en Paraguay con una cultura machista y absolutamente concesiva con los hombres. Vamos a hablar enseguida de esto. Pero quiero hablar primero contigo, Oliver, el caso de tu representada. Ella hoy tiene 21 años. 20 años. 20 años. 20 años tiene. O sea, cuando ocurrió lo que se filmó, ella tenía 19 años. 19 años. Ella entró a la municipalidad En el año 2012 con 17 años siendo pasante. En el 2013 fue contratada y de ahí empezó... ¿Quién la contrata a ella? El intendente. El intendente. El actual intendente. El actual intendente, Ángel Gómez Belangeli. Él firma su contratación. Él firma su contratación. Ella todavía no está confirmada. No, ella es contratada. Contratada. En el 2013, cuando ella tenía entonces 18 años. 18 años. Allí la contrata. El acoso comienza ahí Desde el año 2013, desde el momento de la contratación. desde el momento que le contrató. Sí. ¿Qué le decía exactamente? Y venía, desde el momento que empezó ya a trabajar, empezaron el acoso, el ofrecimiento, a invitarla a salir, invitarla a estar a solas con él, y ofreciéndole diferentes Cosas. objetos, teléfonos, celulares, notebook, incluso en un momento dado ofreció dinero, y el acoso era constante. Ajá. Luego del no conseguir en el año 2013, empezó ya a buscar lo que era la parte ya familiar, ¿verdad? Por el vínculo que existía entre la familia Gómez y la familia de esta chica, ¿verdad? A ver, la familia de ella, ¿quiénes son los que trabajan en su familia? En su familia trabaja una hermana y parientes cercanos, o sea, vienen a ser primos y gente. Todos son operadores políticos de los Gómez Belangeli. Así mismo.
y todos han conseguido trabajo mediante esa vinculación Así política. mismo, esa es la realidad. ¿Dónde trabajan? ¿En la justicia electoral? La hermana trabaja en la justicia electoral. O sea, los que hacen supuestamente suscripciones, ¿cómo que se dice? El registro para votar. Así mismo, ¿Verdad? exactamente. Inscripciones para... Inscripciones y todo el tema del O sea, traslado y todas esas Ok, cosas. o sea, está dentro del cupo de los Gómez Berlangeri en la justicia electoral. Así mismo es. ¿Alguien más de la familia trabaja dentro de ese cupo? No, dentro de la justicia electoral está la hermana y luego están en diferentes sectores, ¿verdad? Otros parientes. de Otros ella. parientes. También dentro de los cupos de los Gómez Dentro de Berlangeri. los cupos de los Gómez Berlangeri. O sea, si el intendente decidiera con su familia desprenderse, todos ellos se quedaban sin empleo. Así mismo. Eso es lo que le decía este hombre. Así mismo, esa era la amenaza constante. Entonces, ella se resistió bastante, ¿verdad? Pero la presión psicológica que tenía esta chica, la presión mediática que siempre conseguía, conllevó a lo que ocurrió, que se viralizó a través del video, ¿verdad? Cuando él filma, esa fue la primera vez que hubo un acto. Esa fue la primera vez que hubo el acto en sí, y luego este año en enero se volvió a repetir. Volvió a ocurrir. Pero no sabemos si se filmó. Se llegó a filmar porque o no. Ella tampoco. nunca supo que se había filmado. Ella nunca supo que había. Ni después. Ni después. ¿A qué hora ocurrió eso? En el horario de la mañana. Este tema del video ocurrió entre los meses de junio y julio, coincidentemente en los meses que la Municipalidad Limpio estaba cargada de gente que vino del Luque por el tema del cambio de las chapas. De las chapas, Sí, el tema del el tema vehículo. de, sí, El tema del que tenían que vehículo. hacer control técnico vehicular. Control técnico vehicular. Entonces, en ese periodo fue que aprovechó la situación, que había mucha gente en tránsito en ese momento, la convocó a su oficina y procedió a... Y allí fue que... Allí fue la que ocurrió el hecho, ¿verdad? Esto fue entonces en horas de la mañana en su oficina. En su oficina. La convocó, supuestamente ella estaba en el departamento de impuesto inmobiliario y tenía a cargo algunos documentos y supuestamente sobre esos documentos la mandó a llamar, ¿verdad? ¿Ella qué estudios tiene? Ella está haciendo tercer año de administración, estaba haciendo tercer año de administración de empresa. ¿Cuánto es el sueldo que le pagaba? 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. ¿Y la hermana? La hermana no tengo conocimiento del sueldo, no tengo conocimiento del sueldo. Pero ustedes, la presentación que hacen, ¿ustedes le acusan de? Abuso sexual, sí. Perdón, coacción sexual. Coacción sexual. Acoso sexual, daño a la imagen y la producción del video. Claro, en ese caso sería el que le hayan filmado, obviamente, claro, sin su consentimiento. Bueno, quiero ir ahora con Sonia von Leppel, que es abogada. La figura del acoso sexual, ¿cómo está tipificado en nuestro Código Penal, Sonia? Porque yo sé, estuve revisando, en otros países esto es categórico. O sea, si un jefe o jefa tiene una relación sexual con un subalterno, independientemente de las condiciones, eso se califica como acoso sexual. Tiene que haber, sobre todo en las instituciones públicas, tiene que necesariamente uno de los dos salir del cargo si es que se va a dar una relación. ¿Qué dice nuestro Código Penal? Es distinto. Efectivamente, nuestro Código Penal es distinto. En ese sentido, el artículo 133 establece claramente que se tiene que dar relación de dependencia, es decir, él tiene que ocupar un cargo superior y ella debe estar supeditada a ella, es decir, que podía constreñir su voluntad. Claro. Que comparando con el caso, el intendente podía decidir que ella fuera destituida directamente. Porque él le nombra y existe resolución. Y la hermana también. La hermana también. Y la hermana también. Y entonces, efectivamente, el primer elemento del tipo tenemos, es decir, el grado de dependencia, ¿verdad? ¿Con qué fin realiza eso? Con fines sexuales. Y efectivamente, aquí se materializó. Hay que puntualizar que la norma no exige que haya coito, ni que exista una relación. El simple hecho de hostigarle es suficiente. O sea, la norma, el simple hecho de molestarle con fines sexuales está sancionado. La extorsión con un objetivo sexual ya es acoso, aunque no se dé el coito. No. El coito lo que hace es agravar la sanción penal. Claro, al darse un coito necesariamente habría que buscar otro. Yo no conozco la carpeta fiscal, no manejo y no sabría decir qué elementos colectaron, pero habría que analizar otros elementos
que se han colectado, si se dan o no los presupuestos para la coacción sexual, ¿verdad? Que sería otro tipo penal. O sea, viendo el caso, ¿verdad? Efectivamente, y analizando la norma, efectivamente sí tenemos el acoso sexual. Se configura perfectamente. Claro, porque creo que en el caso de la coacción sexual tiene que estar en riesgo la integridad física o la vida de la víctima. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que en este caso estuvo en riesgo la vida de ella o su integridad física? La integridad física sí. ¿Por qué? Para nosotros la coacción se estipula a través con el test victimológico. Por la presión psicológica que consistió a eso, porque a través del acoso consiguió la coacción, ¿verdad? Claro. Ella fue coaccionada a realizar eso. Mucha gente, por ejemplo, critica que ella no se haya defendido, que no haya emitido. Sí, claro. Pero eso ya, con el estudio victimológico que haremos, que estamos haciendo, yo creo que se va a demostrar la coacción sexual. Claro, creo que es importante, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Pero es importante hacer esta aclaración. Acoso no es lo mismo que violación, porque mucha gente dice, vi el video, que no sé cómo pueden ver ese video, que bueno, dicen, vi el video y ella no se resistía físicamente. Eso es un caso de violación, si es que ella intentó resistirse y se produce el código. Estamos hablando de acoso, que es otra figura. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Pero, bueno, Enrique, por favor, ¿quiénes nos están apoyando? Estamos presentados por Barcos y Rodados. Barcos y Rodados que presenta su nueva nafta Full 92 aditivada. Con fórmula con aditivos multifunción que brinda mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible. Carga Full 92 aditiva y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, gracias, Enrique. Vamos a ir a las preguntas, por favor, Toto. Sí, al abogado le quiero hacer la siguiente consulta. De hecho, se va a hablar de esto y se va a decir en algún momento que va a hacer esto es con la simple intención de poder sacarle dinero al intendente, a la familia Berlanger y demás. Esta figura de daño de imagen va a ir acompañada de la exigencia de alguna remuneración, de algún resarcimiento por el daño moral que pudo sufrir su defendida. Eso en la parte penal nosotros estaríamos viendo la posibilidad, pero en la parte civil sí. En la parte civil sí, ya estaríamos presentando. En la parte penal necesitaríamos acompañar alguna querella autónoma, porque es una lesión privada. No investiga la fiscalía. No la fiscalía, claro. Son acción civil. Son acciones civiles. De hecho, el daño de imagen ya se da independientemente de la cuestión penal, el daño de imagen ya existe, ¿verdad? Así mismo. Adrián. Le quería preguntar a Sonia sobre la figura en sí del acoso, porque, claro, nuestra realidad está inserta en una cultura machista en América Latina e incluso en sectores de gente preparada, de gente con grado académico, universitario, se plantea el argumento, bueno, el hombre llega hasta donde la mujer le permite, ¿por qué ella no se opuso? Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar cuál es la diferencia para que quede bien establecido qué es acoso y qué no lo es, ¿verdad? O en este caso en particular. Perfecto. El tema es lo siguiente, hay que reconocer que aparte del tipo penal, es un tipo penal y es una realidad social que se da en un índice muy elevado. Lastimosamente, las informaciones que tenemos es a raíz de comentarios o denuncias hechas, pero en grupos reducidos. O sea, la gente no acude a denunciar masivamente este tipo de hechos porque implica justamente el elemento de dependencia. Existe un poder superior y la mujer se ve limitada a partir de ahí de tomar la decisión de hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces, el acoso sexual es muy claro. El acoso sexual no es necesario que se dé un acto sexual explícito. El solo hecho de hostigarle o molestar a alguien con fines sexuales es suficiente. La norma penal prevé esa situación, ¿verdad? O sea, nadie tiene derecho, es decir, ese refrán se contrapone a lo que dice la norma. O sea, nadie tiene derecho al tanteo libre, porque la norma te prohíbe, vos no podés molestarle a alguien, porque el tanteo libre, ¿qué es lo que es? Yo estoy probando algo, insinuando para que alguien tenga me hagan favores sexuales, ¿verdad? Claro, entonces, eso no está permitido. Acá me llama la atención dónde pone la carga la gente. Fíjate que la gente pone la carga en
ella pudo decir no. La cuestión no es si ella dijo Claro. no o dijo sí. Ella nunca debió ser sometida a esa situación. Ese es el acoso. Ella diga sí o diga no, el acoso existió igual. Así mismo. Ese es el punto. La gente dice, pero ¿y por qué dijo sí? No es el tema. No, nadie tiene, o sea, mejor, nadie está obligado a recibir una presión de ese tipo. Ese es el punto. Claro, lo que pasa es que hay que entender eso. O sea, en una sociedad machista como la nuestra, efectivamente, todos esos tipos de reclamos que centran a la mujer, como es ella la que tiene que delimitar. La mujer es la que tiene que defenderse en el ámbito laboral. La mujer es la que tiene que vestirse decentemente, obedecen a ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque el agresor, ¿verdad?, quien comete el ilícito aquí, va directamente sin respetar que esa mujer tan siquiera tiene el derecho a oponerse. Ahí está el tema también. O sea, el agresor no dimensiona de que esa mujer pueda oponerse, o sea, ni tiene en cuenta ni valoriza lo que esa mujer piensa. ¿Por qué? Porque la cosifica, considera que él puede depender. En este caso puntual, parece que es la misma persona que le nombró, ¿verdad? Claro. Entonces la presión, es decir, él se siente más dueño de ella, es decir, ¿qué es lo que ella me puede decir no a mí, Sí, siendo que yo le nombré y yo le puedo sacar, por tanto, yo tengo derecho a disponer de su cuerpo? Y es en esa cultura, ¿cómo lográs que esa gente no entienda que lo que está haciendo es un hecho punible, que tiene una sanción penal? Bueno, quiero aclarar que nosotros le llamamos a los Gómez Berlangeri, obviamente al intendente, a su abogado, ninguno quiso asistir, como pasó la vez pasada con el caso de Cárdenas, porque me dijeron, ¿por qué no tenemos la versión de la contraparte? Le invitamos a todo el mundo, no quisieron venir ellos. Acá hicimos lo mismo. Hoy nos comunicamos, la producción se comunicó con el abogado y del intendente de Limpio, y él dijo que, y esta parece que va a ser la versión que van a dar a conocer, que hay una relación sentimental entre el intendente y la funcionaria y que él incluso ya le había dejado a la esposa por esta chica. ¿Qué sabes? ¿Qué te dijo tu representada? Que nunca hubo ningún tipo de relacionamiento sentimental Consentido. consentido, ¿verdad? Sino que un relacionamiento laboral sí existe, que está vinculado, ¿verdad? Pero para mí es una maniobra más desesperante. Sí, hay algo que ustedes no pueden decir porque son abogados. Claro. Yo lo puedo decir. A lo mejor como periodista no debería hacerlo, pero como alguien con sentido común. Déjate de joder. ¿Me vas a decir que el tipo ese impresentable conquistó a la chiquilina de 20 años? Te podés ir a la puta, déjate de joder. O sea, tampoco vamos a ser tan imbéciles. Estamos hablando de claramente un caso en donde esta chica consigue un empleo, él es el que le consigue el empleo, la familia está vinculada de alguna manera con el sustento laboral, y ahí ahí sí no, es una escena de romance. Faltaba la música de Titanic. Bueno, tenemos más preguntas allá, por favor. Bueno, lo que yo no vi el video desde luego y lo considero personalmente, es una opinión desde luego personal de muy mal gusto hacerlo, porque no hay de hecho nada novedoso que podamos aprender como seres humanos, mucho menos como profesionales. Pero a gente, compañero, gente que ha visto, mencionaba que en un momento que él al parecer la besaba, ella se limpiaba luego la boca, lo cual también es una clara señal de rechazo, desde luego, ¿verdad? Pero bueno, son detalles que solamente a nivel de ilustración para enfatizar el hecho de que fue un caso de acoso. Ahora también, Sonia, me gustaría preguntarte, vos que como abogada, pero también como mujer, ¿qué opinión te merece el grupo de estas señoras, incluido esta maestra que ahora fue sancionada por el MEC con un mes de suspensión sin goce de sueldo, que fueron a apoyar al intendente Gómez Berlangeri, a decir que querían un intendente bien macho y no uno dudoso, como al parecer ellas lo consideran, no sé quién es el rival de Gómez Berlangeri? Efectivamente, estábamos comentando aquí en el receso, ¿verdad? Yo creo que esas mujeres son tan víctimas como lo es la mujer que es víctima en esta causa, la que está individualizada del hecho punible, ¿verdad?
¿Por qué son víctimas? Esas mujeres son arredadas por cuestiones económicas, le prometen cargo, sus hijos están ocupando algún cargo público y efectivamente obedecieron a una orden superior, es decir, del candidato, los candidatos de dicho partido, de salir a defender una postura. Si ustedes se dieron cuenta, en esa imagen eran todas mujeres, no salieron varones a defender la postura de sus congéneres. O sea, son tan cobardes, es decir, cometen el hecho, sin embargo, a la hora de defenderse envían a las víctimas, a las propias víctimas, a defender su fechoría, ¿verdad? Y otro tema que es, por supuesto, reitero, es fruto de un sistema patriarcal, machista, que está impregnado hasta los tuétanos, ¿verdad? Entonces, eso se exterioriza. Vean, pongan la otra realidad. A la hora de decidir la suspensión del cargo o el permiso que le iban a dar a este señor, el 100% de quienes decidían los concejales eran varones. Claro. Entonces, en ese contexto se da esta situación, ¿verdad? Pero es bueno traer a colación y debatir el problema, porque es una problemática y tenemos que debatir y buscar la solución a esto. Bueno, para ir cerrando esto, después vamos a hacer, por supuesto, una reflexión. Oliver, ¿cómo sigue esto? ¿Ya el Ministerio Público está involucrado también? Ya, sí, el Ministerio Público imputó. Nosotros ahora vamos a hacer una ampliación y luego vamos a presentar una querella, ya viendo algunos puntos específicos que vamos a estar pidiendo ya. Ya, ¿y tu representada está con algún tratamiento en este momento? Sí, justamente hoy asistimos al Ministerio de la Mujer, que nos convocaron y ya está con un tratamiento psicológico por parte de la gente del Ministerio de la Mujer. Para cerrar esto, gracias Sonia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero tener la imagen otra vez del intendente cuando está saliendo. Poneme otra vez la imagen, por favor, de este señor Gómez Berlangeri, si tenés ahí. No, este es el de la... Acá está. ¿Vos le escuchaste hablar? ¿Le escucharon hablar alguna vez a este hombre? Balbucear. Este hombre enamoró a una chica de 20 años. En latín te lo voy a decir. Anda a cagar. Hacemos el corte y ya volvemos. Bueno, casi agradezco que no haya venido el intendente, porque, bueno, vamos a... No se iba a animar. No iba a venir. No, muy difícil. Hoy le escuché cuando Víctor Vázquez consigue sacarle 2 palabras, que ya es mucho sacarle 2 palabras a este Me hombre. imagino. ¿Verdad? ¿Las dos en español o...? No, era una jeringonza, para decir el español, ¿verdad? Y lo que pasa es que en realidad este hombre, y eso es lo importante e insistir, este hombre es un símbolo de cómo funciona. Esto ocurre en cada instancia pública del país, también en las instancias privadas. Es producto del sistema. Esto se da todo el tiempo. Totalmente. O sea, son hombres, porque en la mayoría son hombres. Venga ahora acá, ay, sí, también hay abusadores. No, somos hombres, dejate joder, somos hombres. Esa es la verdad. Y funciona como la gente se cree dueña de un pedazo del Estado, entonces las mujeres que están en ese pedazo forman parte de su harén. Tienen que pasar por las armas. Esa es la actitud. Y si no tenemos una condena ejemplar con este caso, que es muy alevoso porque está grabado, esto va a seguir ocurriendo. No, porque hay que diferenciar los tantos también, Luis, porque la gente entra para ensuciar este tipo de casos y mezcla las cosas. El hombre llega hasta donde la mujer acepta. Es porque hay casos como, por ejemplo, el de la secretaria del Contralor, que es un caso totalmente distinto a este. Claro. Y que lo quieren meter todo en la misma bolsa. Y si no, esta era luego una secretaria que entró también. Son 2 casos absolutamente distintos. Y hay una sola cuestión que diferencia un hecho de abuso a un hecho de complicidad dentro de un cuadro de corrupción como era el otro, que es el consentimiento. O sea, acá tenés a una chica que cobraba 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Que estaba como pasante. Que el tipo la nombra. Es que es hasta ilegal. Que tiene 20 años, o sea, por favor. Encima un salario hasta ilegal, porque nadie puede trabajar por menos del sueldo mínimo trabajando más de 8 horas, que de seguro lo hacía ahí también, ¿verdad?
Efectivamente, creo que ese concepto que debe quedar bien claro, el hecho de que no es ella la que tiene que decirle no o poner ningún límite, sino es él, es el empleador, es el que está en una situación jerárquica superior, quien no debe hacerle ningún tipo ni de insinuación, ni de hostigamiento, porque está prohibido, porque él no puede disponer de la vida ajena, en este caso de una chica, por más que sea su subalterna, desde luego menos siendo su subalterna. Y lo grave es, en este caso, desde luego esa manifestación, que una docente, eso demuestra también lo mal que está el magisterio, que una docente, por eso me parece plausible la determinación del Ministerio de Educación. Alguien me decía, bueno, hay que ver si era un intendente colorado, si también la suspendían. No importa, lo importante es que en este caso se dio y en este caso se tomó la determinación, porque es una mujer que tiene la función de educar y está haciendo absolutamente lo contrario. Y demuestra también, entre otras cosas, cómo el machismo en América Latina es un fenómeno, como decía Sonia, que tiene a la mujer muchas veces como vínculo canalizador de esa cultura, obligándole a sus hijas a ponerse al servicio de sus hijos varones, ¿verdad? Entonces, creo que tiene muchas aristas sobre las cuales es bueno reflexionar, porque es nuestra realidad cultural de todos los días. Y para peor, son docentes, madres de familia también, porque se mezcla dentro del rol que tienen. Llevaron a una menor a que se tome. Que van a meter al sistema laboral a mujeres también que han pasado por el colegio donde fue docente o que han pasado por su casa si es su hija, que van a llegar un día a una oficina y son las mismas que dicen, hay que aguantar nomás luego el tema del jefe. Yo luego tengo cintura, no quiero decirle nada, pues si no quedo como quilombera y no me van a querer contratar en ningún lugar. No es normal que el jefe te tantee y te invite a salir. Eso no está bien. Y eso es lo que acá se ve todavía como, pero así nomás luego. Cuando uno es nueva en su trabajo, tiene que hacerse el año montado, porque si no me van a echar rápido. Y dos cositas que quería mencionar rápidamente. Uno, a mí me llenan el Facebook y el correo de denuncias todos los días. Funcionarios, funcionarias, denuncias sobre hechos de corrupción. Y al final siempre es, por favor, no diga mi nombre porque tengo miedo a las represalias. Gente grande, ingeniero, médico, gente de profesión, con peso. Dice, por favor, no digas mi nombre porque tengo miedo por temor a represalias. Y hay gente que pregunta por qué esta chica de 20 años, que es nadie para la estructura del poder, no fue y denunció ante esta justicia. La fiscala hoy decía acá en la mesa que los representantes del Ministerio Público no tienen ninguna garantía para poder investigar a un político. Y esta chica de 20 años es una cobarde porque no le denunció al intendente. A la fiscala le cerraron la oficina, le cerró la oficina a una patota, siendo fiscala. Le armaron un despelote en la unidad fiscal y casi no la dejaron salir. Y ella comenzó a llorar, por poco no lloró en el teléfono acá. Y una chica de 20 años tenía que irse contra toda la familia que manda a la ciudad donde ella vive. A denunciarle. Y que le contrató a la mamá, a la tía, a la hermana y que todo dependía de ella. Y para cerrar, porque se me fue el tiempo, ¿verdad? Partido Liberal Radical Auténtico. Qué vergüenza el silencio. Qué vergüenza el silencio. Ni una palabra. Lo van a echar a Carlos Amarilla, creo que hay un tribunal de conducta que lo está por echar al senador. Al senador Carlos Amarilla, porque en su momento, no sé, no siguió votó en contra de las decisiones. Entonces a ese le echamos. A este señor, ni una palabra. No existe. Así como el Partido Colorado no solamente no dijo nada sobre Cárdenas. Hay un apoyo de Carte, de la presidenta del partido. Y después, me fui, ¿verdad? No, tenemos todavía. Hay un tiempito. Bueno. Vamos a hablar del tema FIFA para salir un poco de... Por favor, bueno. Un poco, si no, cerremos, dale. Vamos a hablar de un tema sano, de un tema... No, de la FIFA, la verdad. Bueno, comencemos otra vez. Vamos a hablar del tema FIFA. Porque ha salido y se conoce hoy el plan B de la UEFA. Sí. La UEFA tiene la intención de dominar el fútbol, o por lo menos la presidencia de la FIFA nuevamente. Ha sido como el órgano que se mostró en algún momento hasta casi independiente a la FIFA y llegó a deslizar la información de que somos capaces de abrirnos. Si Blatter no se va, la UEFA se abre y termina la Copa del Mundo y termina todo. Que se queden con la Copa América, nosotros tenemos gran parte
del dinero, del volumen y de todo lo que mueve al fútbol internacional. Bueno, y siempre el portavoz ha sido este señor, ¿sí? Gianni Infantino. Este es el secretario general de la UEFA, ha aparecido siempre en cada sorteo, como mano derecha también de Michel Platini, y hoy es el candidato principal de la UEFA a ser presidente de la FIFA. Incluso la UEFA le retira el apoyo a Michel Platini, que va a tener que esperar a ser juzgado no solamente por la justicia de Suiza, sino también por el comité ejecutivo de la FIFA para poder ser candidato de manera oficial, pese a estar inscrito, para poder llegar al día de la asamblea el 26 de febrero. Y este hombre es el plan B. El otro día les decía en Radio Monumental, faltaba que Alemania e Inglaterra, que son como las dos potencias limpias dentro del fútbol, se vean involucrados en algún tipo de escándalo para que esto se vaya realmente al demonio. Entra Alemania por una acusación de haber comprado el Mundial del 2006. Hasta ahora quedan dudas y cada vez se va confirmando que sí corrió algo de dinero. Hoy el Tribunal de Investigación de Faltas Graves o de Fraudes Graves del Reino Unido comenzó la investigación porque dinero que se estuvo moviendo con el tema FIFA aparentemente pasó como lavado de dinero dentro del circuito bancario del Reino Unido. Así que Inglaterra también ya está metida en la situación y si una lupa faltaba más, bueno, la lupa de la reina está involucrada en la investigación de FIFA y así que, bueno, me parece que de esta ya no se van a escapar. La justicia de los Estados Unidos, la justicia de Suiza, lo que ocurre dentro del tribunal de la FIFA, lo que ocurre en la justicia de cada país, menos la paraguaya, porque hasta la justicia boliviana tiene preso a uno, menos la paraguaya, y ahora se suma la justicia del Reino Unido. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo nos firma la FIFA, eh? Eso te iba a decir, o sea, como nosotros que tenemos un pez gordo de esta causa, que se salvó por no haber estado en Suiza aquella vez. Por renunciar a tiempo. Renunció a tiempo, está acá como, y bueno, también beneficiándose de lo que decía la fiscal Agüero, la falta de independencia del Poder Judicial, que, dijo ella, es una total utopía. Bueno, señores, nosotros nos estamos yendo. Ustedes sigan discutiendo, debatiendo en su casa este tema. Hay muchas opiniones. Somos un país que todavía está aprendiendo a debatir. Hay cuestiones culturales que nos cuesta sacarlas sobre la mesa y asumirlas. Es como el alcoholismo. Tenés que asumir que sos alcohólico para poder tratarte. Bueno, esto es igual. Tenemos que asumir ese machismo terrible. El machismo, esto decía Bea Adrián y es muy cierto, ¿verdad? Cuando decían el feminismo es el otro extremo del machismo. No, señores. El machismo mata mujeres. Esa es la diferencia. Y es muy grande. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.